El material que queremos presentar a continuación, La gracia de siempre para el tiempo de ahora, quiere hacer un acercamiento a los dones con los que la Iglesia nos cuida en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento. Viene a presentarnos de alguna manera algunos criterios fundamentales sobre lo que la Iglesia nos está concediendo en este tiempo. Mientras que algunos se fijan especialmente en que no tenemos la Eucaristía, que no podemos recibir la Eucaristía, e incluso llegan a crear división, a fomentar una división entre los pastores, entre los obispos y los sacerdotes y los laicos, precisamente por este tema. Lo que queremos presentar en este material es una perspectiva de lo que la Iglesia nos ofrece cada día para que podamos afrontar este tiempo, de cómo la Iglesia sigue cuidando de nosotros, de cómo con su cariño maternal, de cómo también con su sabiduría y con su magisterio cuida de cada uno de nosotros en este tiempo difícil que estamos viviendo. Para eso queremos acercarnos desde la perspectiva de la gracia, porque la gracia es lo que nosotros necesitamos para la vida eterna. La gracia es el principio de la gloria y la gracia, tu gracia vale más que la vida, dice el Salmo. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Por eso queremos presentar desde la perspectiva de la gracia esta mirada hacia la Iglesia, esta mirada hacia los dones que la Iglesia nos sigue ofreciendo, pone a nuestra disposición a día de hoy, para que entendamos un poquito más ampliamente lo que estamos viviendo, para que entendamos un poquito más en su profundidad lo que en este tiempo estamos afrontando en nuestra Iglesia, en nuestro país y, en definitiva, pues prácticamente en el mundo entero. Podríamos comenzar por un punto de partida necesario, por un punto de partida fundamental, que es la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros. Es indudable que nos encontramos ante la presencia viva, sacramental, ante la presencia de Jesucristo, ciertamente, bajo las apariencias del pan y el vino, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, el Concilio de Trento, este, esta sesión 13 del Concilio de Trento dedicada a la Eucaristía, pues se dice así: después de la consagración del pan y del vino, se contiene en el saludable sacramento de la Santa Eucaristía, verdadera, real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo las especies de aquellas cosas sensibles. Esta es muy importante para nosotros, esta afirmación es muy importante para nosotros, es el alimento de la vida eterna, es Jesucristo, verdadero Dios y hombre, contenido bajo las especies de aquellas cosas sensibles. Hace una puntualización Trento de gran importancia para nosotros, que tendríamos que tener muy en cuenta en nuestra forma de acercarnos a la Eucaristía, de acercarnos a los sacramentos. Dice Trento: no hay repugnancia en que el mismo Cristo nuestro Salvador esté siempre sentado en el cielo a la diestra del Padre, según el modo natural de existir, y que al mismo tiempo nos asista sacramentalmente con su presencia y en su propia sustancia en otros muchos lugares, con tal modo de existir que aunque apenas lo podamos declarar con palabras, podemos no obstante alcanzar con nuestro pensamiento ilustrado por la fe que es posible a Dios y debemos firmísimamente creerlo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia Católica. Nosotros creemos ciertamente que aquel que de modo natural existe, está sentado a la derecha del Padre en el cielo, se presenta sacramentalmente bajo las especies del pan y el vino en la Eucaristía. Esto también nos tendría que enseñar, como punto de partida, que no podemos tratar al Señor en la Eucaristía, en el sacramento, como si estuviera con nosotros de modo natural, pues de modo natural es como está en el cielo. Las cosas que le corresponden al modo natural, a lo que el Señor ha hecho cuando ha vivido su vida como Dios y hombre verdadero entre nosotros, no son las mismas que le corresponden cuando nos asiste sacramentalmente, que dice Trento, con su presencia. Pero bien, vamos a centrarnos en este tema, que es esa presencia de Jesucristo, esa presencia
sacramental, real, sustancial en la Eucaristía. Continúa Trento afirmando a continuación: quiso además que se recibiese este sacramento como un manjar espiritual de las almas, con el que se alimenten y conforten los que viven por la vida del mismo Jesucristo, que dijo: quien me come vivirá por mí. Y como un antídoto con que nos libremos de las culpas veniales y nos preservemos de las mortales. Quiso también que fuese este sacramento una prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad, y consiguientemente un símbolo o significación de aquel único cuerpo, cuya cabeza es él mismo, y al que quiso que estuviésemos unidos estrechamente como miembros por medio de la segurísima unión de la fe, la esperanza y la caridad. Bien, la afirmación que hace en el segundo capítulo, en este segundo capítulo sobre la Eucaristía, el Concilio de Trento viene a decir esto, ¿no? Viene a decir que el deseo del Señor cuando sacramentalmente se queda entre nosotros es que nosotros nos alimentemos de este sacramento. Es lo que él mismo ha dicho en el Evangelio. La Iglesia interpreta así Juan capítulo 6. Quien me come vivirá por mí. Lo interpreta de esta forma. De esta forma también nosotros formamos parte o experimentamos que estamos recibiendo ya una prenda de nuestra gloria futura, es decir, que estamos comiendo ya del alimento de la vida eterna, de nuestra propia salvación, de nuestra propia perpetua felicidad, que dice el Concilio de Trento. Y que esto significa además que formamos parte del único cuerpo. Este único cuerpo no se divide en ningún caso. Él es la cabeza y se ha unido estrechamente a nosotros los miembros, una unión de la fe, la esperanza y la caridad. No hay división en este cuerpo porque el Señor se ha entregado como cabeza de ese cuerpo. No existe esa división, no se puede pensar en ningún caso que la cabeza se ha separado del cuerpo, sino al contrario, como aprendemos bien en la fiesta, en la solemnidad de la ascensión del Señor al cielo, Él no se ha ido para desentenderse de nosotros, sino al contrario, para permanecer todavía más unido a nosotros. Trento continúa en el siguiente párrafo, en el siguiente capítulo, hablando también no solamente de este, sino de los otros sacramentos para referirse a la eficacia que conceden. ¿En qué consiste esa eficacia? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa eficacia consiste en que nos dan la gracia. Los sacramentos nos dan la gracia. Esa es la eficacia. Lo que se dice en ellos sucede. Si se dice esto es mi cuerpo, sucede. Que eso es el cuerpo de Cristo. Si se dice yo te absuelvo de tus pecados, sucede que se nos perdonan los pecados. Si lo que se dice es yo te bautizo, lo que sucede es que una persona es bautizada. O si lo que se dice es serán los dos una sola carne, lo que sucede es que los dos se convierten en una sola carne. Por eso tiene gran importancia que nos fijemos o que nos demos cuenta de que lo que estamos hablando es que en los sacramentos se nos concede una eficacia que es la gracia del Señor. Esto nos puede llevar más modernamente, ¿no? Esto tiene una conclusión que es la que Lumen Gentium presenta en el número 11, en el Concilio Vaticano II, cuando dice, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por la oblación, sea por la Sagrada Comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Esto es como una consecuencia de lo que decíamos antes, ¿no? La Eucaristía se muestra como fuente y cumbre de la vida cristiana, como la fuente de la que toda la vida cristiana que uno pueda desarrollar nace, pero también como lo más alto que uno puede ofrecer a Dios, que es su misma ofrenda. Por eso nosotros ofrecemos a Dios, pero también nos ofrecemos a Dios. Es decir, esa ofrenda se hace por la oblación o por la Sagrada Comunión.
En ocasiones será por la oblación de la vida, por el sacrificio de mí mismo que yo hago en mi vida. En otras ocasiones será por la Sagrada Comunión, porque yo comulgo de la celebración a la vida, de la vida a la celebración, de la oblación a la comunión, de la comunión a la oblación. Están unidas, o así tiene que ser en la vida del cristiano por el bautismo, por el don del Espíritu Santo, están unidas. Y así, de esta forma, también el cristiano experimenta cómo su vida está unida a la Eucaristía y la Eucaristía a su propia vida. Juan Pablo II, cuando escribe Ecclesia de Eucaristía, esa encíclica dedicada al tema de la Eucaristía, dice así, dice: cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Qué importante es esto. Jesucristo ha dejado ese sacrificio decisivo para la salvación del género humano, que dice Juan Pablo II, lo ha dejado como si hubiéramos estado presentes. No estábamos, pero lo ha ofrecido de tal manera que es como si hubiéramos estado presentes en él. Y de esa forma la Iglesia celebra la Eucaristía. Con esa mentalidad la Iglesia celebra la Eucaristía. Ella se hace presente en el acontecimiento del misterio pascual de Cristo y nos hace presentes también a cada uno de nosotros. De esta forma, porque Cristo se ha ofrecido así al Padre cuando ninguno de nosotros estábamos allí, cuando ninguno de nosotros estábamos presentes físicamente como estamos ahora, ni en el Calvario, ni en la última cena, ni resucitado cuando se aparece a los discípulos, ciertamente porque Cristo se ha hecho presente así, se ha entregado así, a nosotros nos hace presentes de la misma manera. La Iglesia celebra la Eucaristía y lo hace toda ella. Es una acción de la cabeza y del cuerpo. Nunca podemos entender la Eucaristía como parte solamente de la acción de unos o de otros. De uno, pero no de los otros, porque Cristo ha asociado a la Iglesia como si la hubiera hecho, como si hubiera estado presente, que dice en el número 11 de Ecclesia de Eucaristía de una forma preciosa Juan Pablo II. Él mismo continúa en el número siguiente de esta encíclica diciendo que la Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también de un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. Es importantísimo para que comprendamos bien lo que es y lo que supone la Eucaristía, que no la separemos nunca, ni de la cabeza ni del cuerpo. No estaremos comprendiendo lo que es la Eucaristía si, por la presencia de más o menos miembros del cuerpo, consideramos que ya no hay cierta Eucaristía, que ya no hay realmente Eucaristía, o que no estamos participando de Eucaristía. La Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. No es la misa para uno, ni para dos, ni para 10. No es la misa para un grupo, es la misa para la salvación de muchos, para la salvación de todos. Hay un contacto actual
ese sacrificio se hace presente en cada comunidad ofrecida por manos del ministro consagrado. Estas palabras de Juan Pablo II, en el fondo, lo único que quieren hacer es ayudarnos a entrar en el misterio de la Eucaristía. Ciertamente la Eucaristía la podríamos haber presentado con infinidad de textos del magisterio, con infinidad de textos de la experiencia de la Iglesia, con infinidad de textos desde los primeros padres de la Iglesia hasta nuestros días. Es simplemente el deseo de comenzar explicando o recordando algunos principios básicos de lo que la Eucaristía es, de lo que la Eucaristía ciertamente nos ofrece a cada uno de nosotros. Podríamos haberla hecho de muchas formas, pero con unos ejemplos de lo viejo y de lo nuevo, que diría el Evangelio, ¿no? De textos antiguos, pero también de textos modernos, nos sirven suficientemente para dar un paso adelante, un paso más en este camino. Que es, ¿y ahora? ¿Sin poder comulgar entonces? Si Jesús ha dicho, como comentaba también, como citaba también Trento, si Jesús ha dicho, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si Jesús ha dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros ahora sin poder comulgar? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Acaso nosotros ahora vamos a permanecer en un desierto, vagando por un desierto que no sabemos lo que va a durar 40 años, como el pueblo de Israel por el desierto, sin poder comulgar? ¿Acaso estamos hablando de algo así? Pío X, cuando establece el decreto por el cual pide la comunión frecuente, Pío X es el Papa que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, decreta la comunión frecuente, porque la comunión no era algo ni muchísimo menos frecuente en la Iglesia hasta hace muy poquito tiempo. Pío X dice de esta forma, dice, el Sagrado Concilio de Trento, teniendo en cuenta las inefables gracias que advienen a los fieles cristianos por el hecho de recibir la Santísima Eucaristía, dice, desearía en verdad el Santo Concilio que en cada una de las misas comulguen los fieles asistentes, no solo espiritual, sino también sacramentalmente. No solo espiritual, sino también sacramentalmente. Estas palabras dan a entender con bastante claridad, continúa él, el deseo de la Iglesia de que todos los fieles diariamente tomen parte en el banquete celestial, para sacar de él más abundantes frutos de santificación. Estos deseos coinciden con aquellos en que se abrazaba nuestro Señor Jesucristo al instituir este divino sacramento. Ciertamente, estas preciosas palabras del Papa Pío X, cuando decreta hace poco más de un siglo que lo que él desea y lo que entiende que el Señor deseaba en la institución de la Eucaristía era la comunión frecuente, son palabras que llegan hasta nosotros, que permanecen en lo profundo de nuestro corazón cuando escuchamos en la celebración de la Eucaristía accipite et manducate ex hoc omnes. Tomad y comed de esto todos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esto es lo que nosotros escuchamos cada día en la celebración de la Eucaristía. Esto, entiende Pío X, es lo que el Señor deseaba cuando dirige estas palabras a aquellos que estaban con Él en aquella cena. Por eso, este momento que nosotros estamos viviendo es un momento en el que estas palabras resuenan en nosotros especialmente y nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, nos hacen dudar en muchos momentos sobre lo que está pasando y sobre lo que tendríamos que hacer. Bien, de hecho, estamos asistiendo en estos días, estamos asistiendo constantemente a una advertencia que la Iglesia nos hace, que es acerca de la comunión espiritual, ¿no? Como primera solución, como primera propuesta que nuestros pastores en muchos momentos nos han ofrecido es la comunión espiritual. Fíjense lo que dice el Concilio de Trento sobre la comunión espiritual.
Dice, con mucha razón y prudencia han distinguido nuestros padres respecto del uso de este sacramento, la comunión, la Eucaristía, 3 modos de recibirlo. Dice, enseñaron pues que algunos lo reciben solo sacramentalmente, como son los pecadores, otros solo espiritualmente, es a saber, aquellos que recibiendo con el deseo este celeste pan, perciben con la viveza de su fe que obra por amor, su fruto y utilidades. Los terceros son los que le reciben sacramental y espiritualmente a un mismo tiempo, y tales son los que se preparan y disponen antes de tal modo que se presentan a esta divina mesa adornados con las vestiduras nupciales. Bien, esto es lo que nosotros deseamos, esto es lo que nosotros deseamos, ¿no? Esto es lo que nosotros entendemos que nosotros tendríamos que hacer. No comulgar sacramentalmente, no ponernos en la fila sin más a comulgar, los pecadores, ¿no? Sino se refiere a los pecadores que no se han confesado, que no han perdonado, que no han recibido el perdón de sus pecados, sino sacramental y espiritualmente, es decir, preparados en el espíritu, preparados también en toda la persona, sacramental y espiritualmente. Este es nuestro deseo, ¿verdad? Esto que dice Trento. Pero ciertamente habla de una comunión espiritual, recibir con el deseo este celeste pan, percibiendo la viveza de su fe, que obra por amor. Es decir, en esa comunión espiritual de la que está hablando el Concilio de Trento, hay un deseo del pan celestial, pero también hay una viveza de la fe. Uno recibe esa experiencia de la fe que obra por el amor. Recibe su fruto y recibe sus utilidades. Esto está claramente explicado aquí en la sesión 13 sobre la Eucaristía del Concilio de Trento. ¿Y esto dónde se fundamenta? ¿En qué podemos fundamentar esta realidad de la que nos habla el Concilio de Trento y a la que decimos nosotros cuando escuchamos hablar sobre ella mucho en estos días? Sí, pero no. Sí, pero no me convence a mí esto. ¿En qué se fundamenta esto? Para que no nos convenza. ¿En qué se fundamenta? Tenemos que tener muy claro que nosotros confesamos cada domingo en el credo que yo creo en la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 947. Todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. El bien de Cristo es comunicado a todos. El bien de Cristo es comunicado a todos, porque el bien de los unos se comunica a los otros. Es muy fácil decir creo en la comunión de los santos. No es tan fácil vivirla. Y lo estamos viendo en estos días. Una cosa es decir, creo en la comunión de los santos, y otra cosa es creer que el bien que alimenta a una parte del cuerpo está beneficiando a todo el cuerpo. Me está beneficiando a mí que no la estoy comiendo ahora. No es tan fácil confesar la fe como vivir la fe. Ese camino es en el que nos encontramos los cristianos, en el camino de los que confesamos la fe y queremos también vivirla. Aquí está claro cómo esa comunicación se hace por los sacramentos, porque formamos parte de un solo cuerpo. Por eso continúa diciendo el Catecismo, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Este momento que vivimos nos está reclamando la fe. Como momento de conversión nos está reclamando en primer lugar una fe grande. Antes que ponernos a pedir y que ponernos a exigir, nos está reclamando una fe grande. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo.
Los padres indican que en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Es decir, la comunión de los santos significa que se comunica el bien de los sacramentos, que nos pertenece a todos. Nunca, ni en tiempo de pandemia, ni en no tiempo de pandemia, la comunión de uno de los miembros del cuerpo de Cristo no es un bien para todos. Nunca. El hecho de que una persona comulgue o pueda comulgar no significa que no se esté beneficiando o que no tenga necesidad de beneficiarse de que los otros estén comulgando también, porque el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Cuando no estamos acostumbrados a mirar la comunión de los demás como un bien para mí, que me alegra, que me fortalece, sucede que en el momento en el que nosotros no podemos comulgar, experimentamos un vacío todavía mayor que el que ya supone de por sí no poder comulgar. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Así lo decía el catecismo romano. Y así también retoma el catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II. Si damos un pasito más, el catecismo cita Lumen Gentium también, en el número 49, en el que dice el Concilio Vaticano II, la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo. De ninguna manera se interrumpe. Más aún, la constante fe de la Iglesia se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. No podemos olvidar que nosotros no solamente estamos unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, sino a todos los que ya forman parte de la Iglesia del cielo, a todos los que tienen una experiencia en la santidad y en la presencia de Dios. Esos que han recibido de la gracia que cae de la barba del Señor, que cae como gracia en la Iglesia, comunican también esa gracia a nosotros. Estamos unidos la Iglesia celeste, la Iglesia terrestre, los que estamos peregrinando en esta vida y los que están todavía en el purgatorio necesitados de purificación. Estamos en una comunión. Todos formamos el cuerpo de Cristo, aunque nos pueda resultar difícil porque no hemos pensado suficientemente en esto en este tiempo último. Ahora llega el momento de tirar de nuestra fe. Llega el momento de agarrarse bien a lo que creemos. Antes de ponernos a pedir nada, tenemos que agarrarnos bien a aquello que confesamos, a aquello que nos sostiene, la fe en Jesucristo, que nos ha enseñado que formamos un solo cuerpo con Él. Por eso, el catecismo continúa un poquito más adelante y dice en el número 1368, en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. El sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. También nosotros estamos unidos a ese sacrificio, porque el sacrificio de Cristo se ha ofrecido una vez para siempre. Una vez para siempre. Es una ofrenda nueva y eterna. Por lo tanto, nuestro sacrificio, el sacrificio de los miembros, es también un sacrificio nuevo y eterno, unido al de Cristo, con un valor nuevo, como una ofrenda. Y por la Eucaristía es por lo que nosotros nos unimos a su ofrenda, por el que nosotros nos hemos unido y no nos dejamos de unir a su ofrenda.
Esto nos puede también llevar a ese documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre la Eucaristía, que habla también sobre la comunión espiritual y que dice así, dice, unidos a la Iglesia por el deseo del sacramento, por muy lejos que estén externamente, están unidos a la misma íntima y realmente, y por consiguiente reciben los frutos del sacramento. Es fundamental hacer un acto de fe para poder acercarnos a comulgar. Es fundamental que el acto de fe sea completo y conlleve también todo esto, porque si no, no nos daremos cuenta nada más que de lo que nosotros queremos. Y es necesario que tengamos toda esta experiencia completa de lo que es comulgar, de lo que es la Eucaristía. ¿Cuánto puede hacernos crecer esta experiencia de este tiempo en lo que la Eucaristía es realmente? No solamente en lo que yo me fijo habitualmente, sino en lo que la Eucaristía es. Si damos un paso atrás, bastante atrás, y volvemos al Concilio de Trento, en su sesión 22 dice así, el Concilio de Trento dice, quisiera, por cierto, el Sacrosanto Concilio, que todos los fieles que asistiesen a las misas comulgasen en ellas, no solo espiritualmente, sino recibiendo también sacramentalmente la Eucaristía, para que de este modo le resultase fruto más copioso de este santísimo sacrificio. Y añade el Concilio de Trento, dice, no obstante, aunque no siempre se haga esto, no por eso condena como privadas e ilícitas las misas en que solo el sacerdote comulga sacramentalmente, sino que por el contrario las aprueba y las recomienda, pues aquellas misas se deben también tener con toda verdad por comunes de todos. Parte porque el pueblo comulga espiritualmente en ellas, parte porque se celebran por un ministro público de la Iglesia, no solo por sí, sino por todos los fieles que son miembros del cuerpo de Cristo. Ni un solo sacerdote que celebra la Eucaristía, aunque celebre sin la presencia del pueblo, que es como llama el misal romano a la misa en la que el sacerdote celebra solo, como dice aquí Trento, ni una sola de esas misas el sacerdote la celebra pensando que es para él solo o por él solo, sino que sabe que son por todos los fieles. Sabe que existe esa comunión de la Iglesia. Sabe que todas esas misas son comunes de todos. Aunque solamente él comulgue sacramentalmente, la realidad en el siglo XVI, la realidad en el siglo XVII, la realidad en Trento, en definitiva, es esta realidad también, en la que habitualmente el pueblo no comulgaba. Esto lo hemos visto hace un rato, es San Pío X el que lo vuelve a poner como una prioridad para la Iglesia, como algo importante a seguir avanzando. Pero Trento reconoce que incluso en esas misas no son ilícitas ni nada por el estilo, no son malas para la Iglesia. Una cosa es que no sea lo ideal, pero está ofreciendo un bien para la Iglesia, un bien grande para la Iglesia. Esto que recuerda Trento nos lleva a lo que Pablo VI dice en la Mysterium Fidei. Pablo VI dice de la siguiente manera, dice, porque toda misa, aunque sea celebrada privadamente por un sacerdote, no es acción privada, sino acción de Cristo y de la Iglesia, la cual, en el sacrificio que ofrece, aprende a ofrecerse a sí misma como sacrificio universal y aplica la salvación del mundo entero. A la salvación del mundo entero, la única e infinita virtud redentora del sacrificio de la cruz. Nosotros no podemos ser de aquellos que, como Jesús le dice a Tomás, porque has visto, has creído. Nosotros somos de los dichosos porque creemos sin haber visto. Incluso cuando no estoy en la celebración, no ya de la misa de mi parroquia, no ya de la misa de mi pueblo, no ya de la misa de mi obispo, sino en ninguna de las infinitas misas que cada día se ofrecen en todo el mundo, no por ello se deja de aplicar a la salvación del mundo entero esa misma misa.
no por no estar presente en ellas, no recibo yo los beneficios de todas esas misas. No aun estando yo ausente, no aun no conociendo de la celebración de esas misas, no me beneficio yo de todas ellas. Al contrario, yo me beneficio de toda misa que se celebra en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una acción de Cristo y de la iglesia